Hemos invitado a dos personas que se dedican profesionalmente al análisis de la política internacional. Por una parte, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es además el presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional, y por otra parte, columnista también en la prensa, y el señor Ramiro Escobar, que une su actividad de analista con la de profesor universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Ruiz de Montoya. Muy buenas noches, señor Rodríguez Mackey y señor Escobar. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Bueno, nos ocupamos de un país que queda a 10.000 kilómetros de nuestras fronteras, a un país que es de una superficie un poco más pequeña que la del Perú y que tiene 1.500 kilómetros de frontera con Rusia, y al mismo tiempo con países que están en la Unión Europea o que son cercanos a ella, ¿no? De manera que por razones geográficas está un poco condenado a vivir a la sombra de su gigante vecino. Pero ¿qué explica que en las actuales circunstancias Vladimir Putin se haya sacado esta carta de la manga? ¿Cómo explicar que en plena pandemia y en una situación en donde hay incertidumbres de muy diversos tipos, Putin haya tomado el riesgo de ponerse al borde de una guerra? ¿Cuál es su interpretación de por qué este problema ahora, señor Rodríguez Mackey? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Con todos ustedes. Muchas buenas gracias. Noches, Ramiro. Fíjate, Fernando, comparabas a Perú con Ucrania. La suerte de Ucrania es distinta a la del Perú porque está pegado, como muy bien dijiste, a uno de los más importantes hegemones del mundo. Entonces, solamente el hecho de estar pegado a Rusia, es fronterizo con Rusia, ya gravita y es importante. El Perú no está ni cerca de Estados Unidos y por eso siempre estamos en la cola del mundo. Pero fíjate, Ucrania en estos momentos es para Vladimir Putin la vitrina de lo que él estaba buscando desde que llegó al poder. ¿Para qué surgió Vladimir Putin? Para revitalizar a una Rusia desintegrada, desmembrada, impactada por la Guerra Fría, finalizada con la caída del muro de Berlín y el desmembramiento en 1991. Boris Yeltsin, una etapa agónica para la Unión Soviética, todo el mundo hablaba del fin del comunismo. Rusia tenía que empezar a oxigenarse. Y ahí es donde surge, con los años, Vladimir Putin, y mira el ajedrez político en el frente interno para llevar en la sumatoria 35 años al final. Y esto es lo que él ha estado buscando, vitrina internacional. Y la vitrina internacional se consigue pues independientemente de la pandemia, porque el poder político no tiene moral. Y entonces a Vladimir Putin, que se hizo presidente, nunca le gustó la foto de los últimos 2 años de Estados Unidos y China, que todo el mundo hablaba de una suerte de guerra fría que no existe, y entonces él buscó ese empoderamiento. Entonces Vladimir Putin ha conseguido nuevamente poner en la palestra a una Rusia que mira lo siguiente, el tema del área de influencia, eso que está en toda la doctrina de la seguridad y la defensa, así como para Estados Unidos. Fue un salto hasta el techo solamente cuando Nikita Khrushchev en los años 60 decide enviar los misiles hacia Cuba, es decir, en las narices de Estados Unidos, exactamente en el marco de influencia. Lo mismo está pasando ahora porque Ucrania, que geopolíticamente, naturalmente, culturalmente, históricamente debería mirar hacia Moscú, tiene una relación histórica extraordinaria, mira hacia al otro lado, mira hacia la Unión Europea, no le gusta nada a Vladimir Putin y a la clase política que lo sostiene en el frente interno, que va midiendo cómo actúa. Y entonces, claro, si acaso la Unión Europea, llámese OTAN, y detrás y debajo Estados Unidos, quiere por todos los medios que Ucrania ingrese a la OTAN, es evidente que está alterando ese statu quo de marco de acción bajo el dominio. Y por eso es que los rusos se han preparado, esto no es casual.
Pero también hay que decirlo, Estados Unidos de América con Joe Biden en estos momentos está apuntalando oxígeno luego de lo que le pasó en Afganistán. Recuerda, la última salida para todo el mundo es como una derrota. Sí. Volver es un escenario distinto que quiere Estados Unidos de América en esta etapa para un Joe Biden que necesita también vitrina internacional. De acuerdo. Muchas gracias por esta primera intervención. Ramiro Escobar, ¿compartes el análisis que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez Mackey o crees que hay otros elementos acá en juego? Pude escuchar bien lo que ha dicho por problema de audio, parece que mi teléfono, pero en general yo creo que Putin está mostrando el puño desde hace varias semanas y que está entrando con mucho más audacia, creo yo, y con más habilidad probablemente a un juego verbal, y ya en este momento, al anunciar el reconocimiento de las dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, está tratando de avanzar un poco más en la crisis, no creo yo para atacar Kiev, para invadir Ucrania, pero sí para exigir condiciones. Hay algo de lo que nos estamos olvidando en esta crisis, y es que cuando se cae la Unión Soviética, al propio Gorbachev se le promete que la OTAN no se va a expandir. Pero no hay constancia escrita de eso, ¿eh? No, nadie ha presentado un documento con un compromiso formal de la OTAN de no expandirse a las antiguas repúblicas soviéticas, y de hecho lo han hecho en los países bálticos, ¿no? Bueno, hay una versión que ha salido ayer del propio pero Henry documento Kissinger, nadie ¿no? ha mostrado. Una versión del propio Kissinger ha sido recogido por un diario norteamericano, no recuerdo cuál, pero sí era lo lógico en todo caso que en ese momento, cuando ya no existía el Pacto de Varsovia y la OTAN se quedaba como el único organismo de seguridad, no tendría mucho objetivo mucha perspectiva que crezca, y creo que lo que produjo un punto de quiebre es el ingreso de repúblicas soviéticas como Estonia y Lituania, ¿no? Entonces, eso creo que ha crispado al Kremlin por años, y hemos llegado a esta crisis porque hay una confusión, ¿no? Creo que no es que Ucrania pida ingresar, es que la tienen que llamar. Y yo creo que eso no está en los planes inmediatos. Sí tener un acuerdo con la Unión Europea, pero de todas maneras Putin está tomando previsiones para que, llegado el momento, ese ingreso a la Unión Europea o a tener un acuerdo comercial con la Unión Europea no escale hasta una llamada desde la OTAN a que ingrese Ucrania, ¿no? Ahora bien, tratemos de ver qué consecuencias internacionales en general puede generar esto y cuáles pueden alcanzarnos a nosotros. Por una parte, Putin dio un discurso de 1 hora con una cara de hombre molesto, que en general veo que la prensa internacional europea considera que era auténtica, que estaba realmente furioso. Aparentemente se había peleado con algunos funcionarios que arrastraban los pies, y ha dado una versión de la historia totalmente arbitraria. Él ha sostenido que Ucrania no ha existido nunca, que es una fabricación y que siempre ha sido parte del pueblo ruso, ¿no? Entonces, a partir de esa narrativa nacionalista, todo está justificado, lo cual abre la puerta a todas las arbitrariedades en materia de fronteras, y las hay mucho en un continente tan pequeñito como es Europa, con tantos países, ¿no? Pero ¿qué consecuencias puede tener esto en la relación de Rusia con otros países, y qué consecuencias puede tener para la relación entre Rusia y China? Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Sí, fíjate, Fernando, aquí hay 2 cosas. Primero, si Ucrania mira a la Unión Europea, es evidente de que lo que está haciendo Ucrania es pedir entrar en la Unión Europea. Todos quieren ser parte de la Unión Europea. Turquía quiere ser parte de la Unión Europea. Están en la cola de espera. No seamos cándidos, por favor. Por más que la OTAN diga que los invitan, el realismo político, que es lo que siempre digo en mis clases, y aquí el realismo político es que la Ucrania de hoy no quiere saber nada de Rusia y está mirando hacia la Unión Europea. No es el determinismo de la historia, pero así se dan las cosas. Y entonces, claro, frente a una Rusia que históricamente ha visto a Ucrania como un feudo,
¿Cree Rusia que todavía estos espacios de las 16 repúblicas que desaparecieron en 1991 siguen siendo partes de ella? Y como es su área de influencia, no quieren dejarlo de atrás. Pero mira lo que está pasando en estos momentos. Vladimir Putin acaba de firmar un decreto por el cual está oficializando el reconocimiento de jure, de derecho, de las dos provincias que son las provincias del Donbass. Entonces, Donetsk y Luhansk. ¿Qué significa esto? Que Vladimir Putin hace bingo, ajedrez. ¿Por qué? Porque así como ingresó en Crimea, anexándola de facto con 1000 tanques, pero sin un solo disparo, más bien la gente levantando sus banderas, quiero ser ruso, prorruso, etcétera. Ahora lo que está pasando es ya no de facto, sino de jure. Es decir, en estos momentos, no, le guste o no a Occidente, los habitantes del Donbass, técnicamente ellos pueden decir, porque es su derecho, ahora soy ruso. Y si son rusos, para Moscú, cualquier cosa que les pase significará el pretexto que la historia universal, como en 1914 con el asesinato del archiduque San Francisco Fernando en Sarajevo, produjo la Primera Guerra Mundial, no va a ser aquí una Tercera Guerra Mundial. Muy bien, pero la posibilidad para, perdóname Fernando, la posibilidad para crear los marcos de una Rusia que pueda dominar el escenario por donde sale comprendemos, el gas para Europa. Comprendimos su punto de vista y se lo transmito también porque no había escuchado bien a Ramiro Escobar. El señor Rodríguez Mackey insiste en su interpretación de un destino histórico ruso de largo plazo que ha llevado a estas decisiones. Pero el problema es que Ucrania es un país dividido desde el punto de vista de su formación cultural lingüística. Hay 30% que habla ruso como lengua materna y es la gente que vive en el este, es decir, cerca de la frontera. Y esos dos territorios, Donetsk y Lugansk, cuya independencia y soberanía ha sido reconocida por Rusia, no integrado, reconocido como repúblicas independientes, separadas, lo mismo que ha hecho con enclaves en Georgia, ¿no? ¿Cómo interpretar esa coexistencia entre la geopolítica y la etnicidad? Porque acá tenemos un problema de un país que no es homogéneo. En realidad no existen países homogéneos en el mundo. Dicen que hasta en Japón hay etnias que uno no puede percibir de fuera. Y en China lo vemos clarísimamente con los uigur, ¿no? Explíquenos cómo es que se articula la división étnico-lingüística en Ucrania con el tema geopolítico. Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Para entender el momento. ¿Por qué? Porque todos los países en rigor, como dice Fernando, son pluriculturales. Que el Estado, la Constitución lo reconozca o no es otra cosa. Y en Ucrania lo que concretamente ocurre es que más o menos, como has comentado también, el 30-40% de la población no solo es prorrusa, sino que habla ruso y ya algunos incluso tienen pasaporte ruso. Mientras que el 50-60% de la población se siente más propiamente ucraniana y es proeuropea. Este pleito además tiene siglos. Ya en el siglo XI, fíjate, muy atrás, se forma una federación de tribus eslavas llamada Rus de Kiev. Y entonces los dos países, Rusia y Ucrania, pueden reclamar ese origen porque si te fijas en el nombre, es Rus, que da origen a Rusia, y Kiev, que es la capital de Ucrania. Y entonces a lo largo de la historia, Ucrania siempre ha sido un territorio que ha buscado, por una gran parte de su población por lo menos, su autonomía, ¿no? En la época de los zares, en la época de la Unión Soviética y desde el 91, que es una república independiente. Pero siempre ha tenido además esa porción de población prorrusa, rusófila, ha provocado esta crisis en gran medida, pero ha provocado, ojo, que también no sea tan difícil para Putin anexarse Crimea y ahora reconocer a las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Pero ojo, dato importante, ¿quién más va a reconocer esas repúblicas, no? Porque eso ya es comerse un pleito adicional. China podrá ser aliada de Rusia, pero reconocerá a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Eso implicaría ya un tema geopolítico mucho más complejo. Y un dato más, si me permite, Fernando, respecto de la etnicidad. Hay otras etnias también al interior de Ucrania
pero que no son mayoritarias y que termina de complicar el mosaico, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus explicaciones. Gracias por estar ambos con nosotros, por tratar de darnos luz sobre un tema que está teniendo mucho impacto. No sabemos si se va a pasar al acto militarmente, porque hasta el momento hay simplemente un reconocimiento de la secesión de esas dos repúblicas. Por el momento no hay una presencia de tropas rusas en territorio que no es el suyo. Muchas gracias y muy buenas noches a ambos.